siéntense, vamos a comenzar, bueno, para no ir retrasando los horarios porque las circunstancias nos obligan a ir finalizando todo más temprano. Estábamos en punto esperando que llegara la tercera integrante de esta mesa, pero evidentemente está demorada, se ha perdido por el camino, no sabemos qué le ha pasado, así que bueno, si llega en buena hora, pero si no vamos dando comienzo. Les agradezco mucho a todos y a todos los que han venido en este momento tan... Sí, bueno, tan desconcertante, de tanto desaliento y una cadena de muchos pero bueno, esta presencia acá nos impulsa a no caer en la inmovilización y bueno, como reza el nombre de este congreso, en tiempos de urgencias, ¿no? Vaya si estamos en tiempos de urgencias, y entre tantas otras nos surge volver a hablar de la antropología crítica latinoamericana, que es la temática de esta mesa, la número 1, que agradezco que me han convocado para coordinarla, junto a tan distinguidos expositores y expositoras, que paso a presentarles. Bueno, Elena Chili, que es antropóloga, egresada de aquí de la Universidad Nacional de Rosario, que hizo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y que actualmente desarrolla su labor, siempre lo ha hecho en el marco del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, que además, institución que además recientemente le ha otorgado un doctorado honoris causa. Y está Carlos Alberto Benavides Mora, que es un antropólogo colombiano, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, que luego ha hecho un doctorado, una maestría en Sorbona, Francia, y un doctorado en la Universidad Metropolitana de México, y que actualmente se desempeña como senador en el Congreso de su país, y que ha hecho un largo recorrido trabajando temáticas regionales y con poblaciones indígenas en su país, ¿sí? Bueno, igual ambos, y Miriam, que todavía no ha llegado, tienen una larga, extensa, rica y muy reconocida trayectoria, pero que a su vez, como parte de sus presentaciones, justamente les hemos pedido que ellos mismos nos refieran parte de su andar antropológico, como antropólogos con pensamiento crítico en nuestra América Latina. Bueno, esta mesa se ha organizado en homenaje al profesor Edgardo Garbulski, justamente a propósito de sus valiosísimas aportaciones al campo de una antropología crítica latinoamericana. Y por eso, antes de empezar a escuchar las exposiciones, voy a hacer una muy breve introducción, porque además posiblemente no todos lo han conocido a Edgardo. Decirles que, bueno, que Edgardo es una de las personalidades más destacadas de la antropología rosarina, que integró la primera generación de estudiantes que ingresaron a la carrera cuando se crean en nuestro país, en Argentina, las 3 primeras carreras de grado, ¿no?, que forman la formación profesional de antropólogos. Una de ellas fue nuestra universidad, y a finales de la década del 50 iba a ser justamente uno de los primeros egresados de esa generación y primeros docentes. Y ha permanecido toda su vida ligado a la antropología local y al desarrollo de la carrera de antropología, con las interrupciones que lamentablemente impusieron los golpes de Estado, ¿no? Primero en el año, sobre todo el golpe del año 66, momento en el cual Edgardo se radica en Chile, donde allí contribuye también a la organización de la carrera de antropología en la Universidad de Concepción. Y luego en el golpe del año 76, que fue cesanteado hasta su reincorporación cuando se reabre la carrera en el año 1983-84. Edgardo
Edgardo tuvo la generosidad él decía que lo hacía por sentimiento y convicción, de sentir que las jóvenes generaciones que íbamos unas tras otras pasando por las aulas, nos debía transmitir su propia experiencia y transmitir a modo de legado, no un legado, no lo que habían sido esas primeras décadas de desarrollo de la disciplina antropológica en Rosario, en la Argentina, con digamos, con presencia, con el desarrollo de las primeras carreras, me estoy refiriendo, y con lo que empieza a ser la conformación de un grupo de jóvenes antropólogos y antropólogas que empiezan a tender lazos en la medida que van encontrando puntos de contacto en sus ideas y en sus prácticas, que van a estar marcados por un fuerte sentido de discusión con los enfoques clásicos, de debate con los enfoques que estaban, sobre todo los marcos teóricos de la antropología estadounidense, que estaban en boga en ese momento, digamos, como que los atravesaba todo un clima de mucha construcción en debate con otros enfoques y la necesidad de innovar, de empezar a desarrollar nuevas miradas con ojos, con cabeza propia, ¿no? Como decía, con cabeza propia, con ojos propios. Y a eso dedicó no solamente a reconstruir su propia experiencia como participante en esos momentos, sino que lo convirtió en problemática de estudio, ¿no? Se dedicó su vida a investigar y a reconstruir lo que había sido esa etapa, vamos a decir, inicial del desarrollo de esta antropología a nivel local y también a nivel de Argentina. Y en un determinado momento, hacia fines de la década del 90 y comienzo del nuevo milenio, Edgardo empieza cada vez más a volver la mirada hacia ese periodo, hacia esas décadas de los años 60 y 70, pero para hacer un esfuerzo de reconstrucción y de sistematización de los puntos de contacto que había ya no solamente a nivel local y nacional, sino a nivel de América Latina toda, entre al menos un sector de los antropólogos y antropólogas en aquel momento, que va a empezar en ese momento a denominar como un movimiento crítico en la antropología latinoamericana en las décadas del 60 y el 70. Ya en ese mismo momento, inmerso en ese clima de ebullición, ¿no? que marcaron esas décadas, en el año 1972, estando en Chile, como les contaba, Edgardo publicó un ensayo en donde ya presentaba un panorama de qué estaba pasando, todas estas nuevas tendencias, todas estas nuevas discusiones que se iban tejiendo en la antropología latinoamericana, mostrando incluso la heterogeneidad, los desacuerdos, polemizando con algunos de ellos, ¿no? Pero ya hay un panorama interesante, pero yo quisiera hoy destacar que la gran contribución de Edgardo fue esto, ¿no? Poder, por primera vez, porque no disponíamos, hasta que él asumió esa labor, tener una visión de conjunto de lo que había sido ese periodo, de los elementos que lo habían caracterizado, y a su vez mostrar que esa antropología crítica latinoamericana de los años 60 y 70 tampoco había surgido en el vacío, sino que era posible explicitar los hilos que la vinculaban con una generación anterior de antropólogos y antropólogas que en la primera mitad ya del siglo XX habían iniciado un recorrido en esa misma dirección, ¿no? De tratar de poner sobre la mesa otra mirada sobre nuestras realidades, de tratar de mirar a los sujetos oprimidos, subalternos, de mirar la historia de la conquista, la etapa colonial, a través de los ojos de estos sujetos, a través de los vencidos, como dijera Lipschutz. Y hay ahí un interesante proceso también de intercambio intergeneracional que se va a producir en estos años, porque estos jóvenes grabados, como les estoy diciendo, se van encontrando a su vez con algunos de los exponentes de esa generación anterior. El caso de Edgardo, por ejemplo, y él lo cuenta de una manera muy linda en uno de sus trabajos, su encuentro con Alejandro Lipschutz en Chile, en los últimos años ya de vida de Lipschutz,
También en una forma muy similar, el peruano Rodrigo Montoya cuenta su encuentro con José María Arguedas, también en los últimos años de vida de Arguedas, y lo que compartió con él, y como luego se dedicaron también a profundizar, a estudiar, a analizar su obra, ¿no? Su producción. Entonces todos estos encuentros intergeneracionales también se presentaban en eventos como que nos convoca hoy, por ejemplo, algunos que marcaron historia en ese momento, ¿no? Los congresos de americanistas en el 66 en Mar del Plata, el de Lima en el año 70, bueno, donde se iba percibiendo esa conexión que iba produciéndose entre antropólogos y antropólogas de distintos países con las especificidades que tuviera a nivel nacional, pero con muchos puntos de contacto en esta orientación innovadora, creativa, crítica, ¿no? Que más allá de limitaciones teóricas y metodológicas que pudieran haber tenido, más allá de algunos dogmatismos también, tuvo esa agudeza, tuvo como rasgos distintivos, por lo menos así lo muestra Edgardo, lo ha mostrado él, la agudeza en la crítica, la voluntad de generar enfoques innovadores y la idea del compromiso del antropólogo, ¿no? Esto es algo sobre lo que vuelve Edgardo Barbuschi muchas veces. Y además yo le decía que no es casual que él en ese momento, ahí en el cambio de siglo, en el momento en que él dice acá hay que volver a mirar y traerlo sobre todo como transmisión intergeneracional, las producciones de aquel periodo, en un momento donde el nazismo estaba caído en desgracia, por decirlo de alguna manera, donde también había una idea de los técnicos asépticos, neutrales, digamos, un conjunto de cuestiones que veía que iban impregnando también al quehacer antropológico y que hacía falta volver a traer a la discusión aquellos viejos debates que se habían dado en las décadas del 60 y 70, que a su vez nos mostraba que se eslabonaban con otras épocas anteriores y que a su vez tenían vigencia en algunas experiencias del presente, ¿no? Y ese compromiso que él decía con su tiempo, con los procesos colectivos, con los procesos históricos, implicaba también, justamente por esto, un compromiso con el porvenir, con el futuro, ¿no? Del antropólogo. Entonces ahí la utopía se levanta como una poderosa inspiradora para el trabajo de los antropólogos y antropólogas, y en un contexto vuelve 40 años después a reflexionar sobre esto en un horizonte histórico completamente distinto a aquel optimismo histórico que había caracterizado aquellas décadas del 60 y 70, que Semelman llamó de las grandes utopías, ¿no? Entonces se vuelve a preguntar ya en los 2000 qué utopías, y me parece propicio preguntárnoslo también hoy, qué utopías inspiran actualmente a las antropólogas y antropólogos latinoamericanos, qué proyectos de futuro movilizan hoy a las comunidades antropológicas de nuestra América Latina. Bueno, creo que algunas de estas inquietudes seguramente las exposiciones de la invitada y el invitado nos van a aportar mucho para seguirlas pensando. Así que bueno, le cedo la palabra a Elena Chili. Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos, todes, aunque me van a clausurar. Yo quiero hacer un doble agradecimiento por esta invitación, por la invitación de estar en este panel y además por la organización de un panel creo que tan importante para el momento que está viviendo América Latina, nuestro país en particular y esta querida ciudad de pobres corazones que hoy nos toca vivir. Y además porque supone también este panel y hablar de antropología crítica en Latinoamérica es, de hecho, retomar el nombre de Edgardo Barbuschi, a quien Silvana recién hizo una presentación de su trabajo. Doblemente porque fue un pensador latinoamericano acerca de la antropología crítica, pero además, fundamentalmente, porque el primer congreso del ALA se hizo en Rosario en el 2005 y fue organizado también, ocupó, digamos, un impulso sumamente importante desarrollado por Edgardo. Yo quisiera, en relación a Edgardo,
dos cosas. Por un lado, leer una nota que me envió su esposa y los hijos de Edgardo para compartir con ustedes y agregarle dos o tres cositas a lo que dijo Silvana. En principio, dice la familia de Edgardo, con un agradecimiento de la familia de Edgardo. Dice, más de una vez escuchaste o te escuchaste decir, ¿qué diría Edgardo si estuviera ahora? En el fondo, ya conocías la respuesta porque Edgardo era justamente de los que no van cambiando de opinión, de parecer, de paradigma tal como el viento lleva la veleta. Era sólido, transparente y casi inamovible. Pero eso no le impedía debatir, charlar, escuchar, ni amar. Porque más allá de su profundo conocimiento intelectual, muchas veces trataba de esconder ese espacio que también era absolutamente humano. Ese espacio que tanto en su facu como en casa todos conocíamos y disfrutábamos. Este 2024 se cumplen 17 años de su partida. Aunque nunca lo iba a admitir, Edgardo era de esos imprescindibles de Brecht. Era de esos que toman con cuerpo y alma cada desafío. Como la... Perdón. Sigo leyendo entonces el texto de la familia Edgardo. Ese espacio que tanto en su facu como en casa todos conocíamos y disfrutábamos. Este 2024 se cumplen 17 años de su partida. Aunque nunca lo iba a admitir, Edgardo era de esos imprescindibles de Brecht. Era de esos que toman con cuerpo y alma cada desafío, como la organización de aquel primer Congreso de Antropología que soñó y concretó junto a muchos de los que hoy están acá. Meses de trabajo, llamadas, enojos, gestiones, mails, cartas, idas y vueltas. Para él, soñar sin concretar no tenía para él, soñar sin concretar no tenía asidero. Queremos agradecer infinitamente a ALA, a los organizadores de este congreso por este momento. Sinceramente, muchas gracias. Su esposa Diana, sus hijos Iván y Vladimir, sus nietas Paloma y Selena y su hija política Giselle. Bueno, yo quería a su vez, además de compartir esta nota que nos envió la familia de Edgardo, agregar a lo que dijo Silvana también dos o tres cosas. Evidentemente, como también decía Silvana, Edgardo fue un pensador latinoamericano. Y lo digo no solamente por los temas, porque digamos de alguna manera hay una permanente preocupación por las problemáticas sociales, económicas, políticas de la región, sino también por inscribir cualquier problemática que analizara en el contexto sociohistórico del que se trataba. Y en tercer lugar, y esto quisiera destacar, por el esfuerzo teórico-metodológico que fue planteando de articular y potenciar autores latinoamericanos con otros pensamientos del mundo. Y esto es interesante porque suele haberse, a veces se somete a una secundarización de los textos latinoamericanos y que quedan deslegitimados. El mismo Edgardo, incluso yo diría, ya alguna vez uno leyó a Llovera, que decía que escribir en español no era lo mismo que escribir en el idioma hegemónico que el inglés. Y yo creo que además Edgardo escribía en español, pero además era de Rosario. Y esto a veces en las historias de las antropologías que se hacen del país también ha quedado su figura bastante relegada. Y por lo tanto, por eso también me interesa destacarlo, ¿no? Y por otro lado, digo, quedan reducidos, Edgardo no se deslegitimaba a los autores latinoamericanos
pero tampoco había una reducción y dejar de consultar otros autores de otros lados por extranjerizante, entre comillas, como pueden ser considerados. En realidad, Edgardo ha evitado estas dicotomías que generalmente empobrecen los procesos de construcción de conocimiento. Otra cuestión que también creo que Silvana destacaba, pero que fue un pensador crítico que a su vez, como corresponde, se autocriticaba y puso de manifiesto justamente su concepción marxista sin que las censuras o las modas teóricas lo acallaran. Y esto no era pequeña cosa en un contexto en que muchas veces el marxismo fue negado. Y además, pero interesante, porque tampoco fue autocomplaciente con todos sus pensamientos. Fue muy crítico también a su formación dentro de un marxismo ortodoxo y una crítica a sus propios planteamientos que, sin embargo, no implicaba compartir otras críticas que se habían realizado y que él, por ejemplo, en un artículo del 2001, fines de los 90, plantea como críticas que en los últimos años, dice, se han hecho al revulsivo pensamiento generado en los años 60. Tuvo por adversarios de la época como por aquellos que se han domesticado con las consignas del modelo neoconservador dominante. Es decir, un crítico, pero a su vez un fuerte autocrítico, también sin concesiones a algunas modas de época. Tuvo una visión integral de las ciencias sociales, también esto creo que es importante destacar. Es decir, concebía en general las ciencias sociales más en sus diálogos y en sus porosidades que en las fragmentaciones. También esto creo que sería importante destacar en un congreso en que hay casi 60 simposios donde estamos tan atomizados, digamos, también para escucharnos entre nosotros, ¿no? Y fue como también un maestro que se obligó a transmitir a las nuevas generaciones sus experiencias. En este sentido, se planteaba la necesidad de historizar el campo de la antropología como a partir de una relevancia política que otorgaba hacer memoria en el sentido que le había dado Benjamin, en tanto la necesidad justamente de transmitir a las nuevas generaciones lo que había pasado en una época. Y él mismo planteaba en épocas además en que solían digamos, desconocer ese pasado a las nuevas, que las nuevas generaciones estaban fragmentadas de las experiencias del pasado, pero además también desvinculadas y se les cortaba digamos, ese contacto con experiencias que habían ocurrido. Y hoy tal vez habría que repensar también esta situación. Y finalmente, digo, fue un antropólogo como que cientista social que articuló permanentemente su militancia, es decir, no disoció el quehacer, digamos, de construcción de conocimientos en el campo antropológico de una militancia que permanentemente hasta sus últimos momentos desplegó. Por eso digo, realmente es un imprescindible, como decían los familiares, y que se lo extraña y que siempre solemos decir qué estaría pensando hoy Edgardo frente a esta situación. Bueno, estamos hablando de antropología crítica. ¿Qué podríamos entender hoy por esto, ¿no? Yo creo que en primer lugar lo que habría que plantear es que no hay homogeneidad acerca de qué se trata, qué es esto de hacer antropología crítica. Una segunda cuestión, creo que hay que reconocer que se han expresado de diferentes maneras según los contextos históricos y los espacios, digamos, también donde se ha desplegado esto. Y además habría también que plantearnos qué supone la relación entre los procesos de construcción de conocimiento y estos procesos de acción o de militancia, y que también esto ha tomado, por supuesto, distintas características según los momentos históricos, pero que puede aquí una relación que puede ser tensional. Tal vez podremos hoy
charlarlos entre los colegas. De hecho, digo, la misma noción de crítica puede ir por distintos lados, ¿no? Desde una importante herramienta metodológica que supone la contrastación de información diferente, fragmentada, como digo, estrategia metodológica importante en la construcción de conocimiento, hasta esa relación indisoluble que puede haber entre la generación de conocimientos de un campo disciplinar con el compromiso sociohistórico, político, contextual. Por lo tanto, ello implica generar conocimiento entonces desde una determinada concepción de la realidad social. Y ahí creo que es importante desde qué concepción teórica, metodológica, vamos a entender esta realidad con la que intentamos, no sé, trabajar, conocer o criticar, en el sentido de negatividad de esa relación, ¿no? Y en cuestiones que están, por supuesto, relacionadas, pero que por un lado habla entonces como de una acepción esquemáticamente, podemos decir que hablar de antropología crítica puede entenderse como de dos concepciones imbricadas. Por un lado, el malestar por determinada realidad es necesario transformar para dignificar la vida humana, es decir, esta visión negativa de la vida social de una época, y por otro lado la relevancia de una determinada concepción teórica metodológica. En tal sentido, considero como potente justamente esta tradición crítica de una perspectiva relacional, a partir de la cual se pueden identificar dimensiones que configuran cualquier problemática social, cualquier problemática social concreta en el sentido que le da Cossip, y analizarlas en sus permanentes interacciones y modificaciones mutuas. En síntesis, creo que hay un esfuerzo intelectual por desestructurar lo dado, lo habitual, e ir más allá de lo fenoménico, dilucidar las lógicas de dominación crítica, en tanto identifica esas lógicas y al mismo tiempo resulta emancipadora para los sujetos, en tanto podrían identificar, conocer, hacer consciente su lugar en esa lógica de dominación, es decir, crítica en este doble sentido. Ahora bien, tal como nos había solicitado Silvana, algo de la propia experiencia en este campo, no puedo dejar de decir que soy parte de esa generación de antropologías fracturadas, desconocidas por los golpes de militares en el país, de la década de 1966, todavía como estaba empezando a estudiar, y el golpe de 1976 con tantas muertes y desapariciones. No obstante, mi formación, a pesar del golpe del 66 y la fractura que ello significó, fui muy marcada por ese contexto que también describió Silvana, de la década de los 60, en un clima académico sumamente potente, que fue dentro y fuera de la universidad, porque acostumbrábamos a construir, digamos, grupos de estudio fuera de la universidad. Y como bien ha planteado Menéndez, para la antropología de los 60, el marxismo desempeñó un papel aglutinador, frecuentemente conflictivo y contradictorio, de propuestas notoriamente disímiles. En tal sentido, mi formación como estudiante y mi trabajo como antropólogo durante muchas décadas, varias décadas hasta el presente, tuvo, digamos, el sustrato de esta matriz teórica metodológica. Y desde luego en debate con las orientaciones ortodoxas, tampoco la practiqué como una matriz encapsulada en sí misma, sino que potenciada, afinada y en disputa y en discutida, en debate, con el cruce de otras lecturas que fueron siendo pertinentes según las problemáticas que estaba por tratar y, por supuesto, según los contextos sociohistóricos en que estaban escritas. Esos permanentes debates me
permitió acercarme a una concepción que entiendo como relacional de la vida en sociedad, desde la cual intenté estudiar problemáticas urbanas, particularmente problemas socioeducativos en contextos de pobreza estructural de esta ciudad de Rosario. Y de ahí entonces, con un trabajo de campo, etnográfico, tradicional y estrategias grupales que podrían ser de coparticipación o de coinvestigación con los sujetos implicados, hemos documentado durante muchos años el trabajo docente en contextos de pobreza urbana, fundamentalmente ya desde el inicio de la década del 80, y que hoy continúa trabajándolo Vicky Pavesio en su tesis doctoral. Y a su vez también registramos y analizamos las experiencias de educación indígena que se desarrollaron en Rosario y en la provincia de Santa Fe con las comunidades CON y fundamentalmente las escuelas de educación intercultural bilingüe en Rosario, en Mocoví, en Recreo, desde 1990 en que se crearon las primeras escuelas. Este trabajo antropológico artesanal implicó una larga participación en procesos, como decía, de trabajo conjunto con los sujetos implicados en estas problemáticas, sujetos que al vivir en contextos de pobreza estructural viven, sufren, disfrutan y luchan cotidianamente en estos ámbitos más difíciles de la ciudad. Y de ahí que desde hace décadas hemos advertido de una necesidad de análisis de procesos que introducían las comunidades, las economías subterráneas, es decir, de Bourgeois, del narcomenudeo, en medio de la profundización de la pobreza, la segregación socioétnica y las situaciones de violencias en los territorios que se fueron desplegando en estos casi 20 años, ¿no? En las últimas décadas. Dicho esto, me permite hacer alguna referencia a estos contextos urgentes, tal como los ha denominado hoy el Congreso. Y en este sentido, habría que decir cómo construimos hoy una antropología crítica. Sigo insistiendo en que me parece interesante hablar de antropología crítica en estos contextos de tantas desigualdades sociales. Y bueno, y en este contexto que particularmente en el país de derechización social, que termina realmente en una derechización en el gobierno como en el que estamos viviendo, y de esta situación en la que estamos inmersos en esta ciudad de Rosario. Que debo confesar, contexto que me costó bastante poderme concentrar en lo que iba a decir aquí. Si preguntamos entonces cómo construir una antropología crítica en estos contextos, Hugo Seneman ya había dicho en un artículo del 2000, hablando de América Latina y que planteaba como un contexto de capitalismo salvaje, en un artículo que dije del año 2000, se planteaba que si las ciencias sociales estaban, digamos, podían construir algún problema. Si reconocemos, dice, la realidad que nos circunda, y esto se planteaba si podíamos saber ubicarnos en el momento histórico en el que estábamos inscritos, ¿no? Y hace unos meses, en una charla que tuve que dar por otras cuestiones, he planteado los desafíos que para las ciencias sociales y particularmente para la antropología implica estudiar estos contextos actuales, dada la complejidad que supone la presencia de una multiplicidad de procesos que se ponen en juego de modo simultáneo y enmarañado. Una densidad de procesos entretejidos cuyas transformaciones se superponen en distintas temporalidades, muchas veces aceleradas, y en las temporalidades en que suelen emerger situaciones nuevas. Una contemporaneidad que, como afirma Nancy Fraser, deviene de lo que ella llama un capitalismo caníbal. Y ella plantea justamente un cruce de crisis superpuestas, de desigualdad salvaje, de trabajo precario, mal remunerado, de crisis de cuidado y reproducción social,
de crisis migratoria y de violencia racializada, de crisis ecológica, y también habla de crisis política en el sentido de un vaciamiento de infraestructura y de un militarismo en aumento y una proliferación de hombres fuertes, según su propia expresión. Es decir, plantea que es un momento también complejo en el sentido de que no es una crisis poco frecuente, sino que supone justamente un conjunto de procesos entrecruzados. Y remarco que plantea una crisis de la democracia y que ella misma plantea que no habría que caer en un cierto politicismo, es decir, de entender estas crisis de la democracia solamente desde lo político, sino que está imbricada a otros procesos mayores. En estos contextos, entonces, en nuestro país, digo, se ha generado un conjunto también de mutaciones sociopolíticas y de mutaciones subjetivas entrelazadas con otras transformaciones que no pudimos advertir, o por lo menos muchos no pudimos advertir. Mutaciones subterráneas que se venían configurando socialmente desde hacía bastante tiempo y permitió el triunfo eleccionario de una derecha particular. Transformaciones que estuve leyendo justamente recientemente, que se venían configurando a partir de profundización de la pobreza estructural, lo que amplió las desigualdades sociales, precarización laboral, jóvenes que no finalizan la escolarización. Y en tal contexto se ha generado un proceso de derechización social. Como parte de esa complejidad, solamente quiero mencionar justamente este proceso de derechización y la actual situación mencionada de Rosario con los homicidios vinculados a la narcocriminalidad. Dos procesos que se vienen desplegando en temporalidades distintas, pero que hoy pueden potenciarse mutuamente. Una nueva derecha que puede ser caracterizada de distintos modos, hay toda una polémica, si podemos decir que es posfascismo, más allá de las diferencias de contexto histórico y demás. Algunos plantean que no obstante de que puede ser que con las diferencias contextuales de tiempo y demás, pueden identificarse elementos estructurales comunes al fascismo. Y por otro lado, la situación de Rosario, un proceso de narcocriminalidad, que lo primero que deberíamos plantearlo es que no debemos entenderlo como un proceso desligado, disociado del contexto socioeconómico general, en tanto supone e implica un nivel internacional de negocio sumamente importante. De manera que lo que solemos ver en Rosario son a veces los elementos más visibles de lo que supone la narcocriminalidad y que ha ido creciendo sin que durante estas décadas se hicieran demasiado para plantearse unas transformaciones. Leí hoy mismo un trabajo de Edith Cámpora que ella plantea y hace una comparación que en principio me pareció fuerte, pero con la dictadura militar. Ella plantea que como hipótesis que Rosario está viviendo una experiencia social de genocidio de jóvenes pertenecientes a conjuntos sociales subalternizados y que se lo vive como experimento de disciplinamiento social para el resto de la sociedad. Si lo compara con la dictadura, con el momento previo a la dictadura, cómo se crea un clima de generar enemigos, de construcción de un enemigo interno, la generación de caos que perturba, digamos, la vida cotidiana y que la misma gente pide también que se avance con determinados modos que estarían de derecha, ¿no? Y yo agregaría acá la noción de terrorismo, que también se ha incorporado en los últimos tiempos, lamentablemente también con un país que tiene una ley de terrorismo sancionada en la época de Cristina Kirchner, lamentablemente
advierte y puede presentar una señal bastante preocupante sobre esto. Bueno, no sé por la hora, pero quería, de alguna manera me preguntaba, digamos, por qué nuestra antropología local había estado casi sin percibir todo esto que estaba ocurriendo, y tenía escrito una especie de hipótesis algo urticante, en el sentido de que tal vez la posibilidad de que no hayamos advertido cómo se venía avanzando en estos procesos subterráneos, tal vez podía resultar, por el hecho de una especie de nuestras disciplinas con un compromiso político que no está mal, pero tan pegado que evitaba lo que supone un proceso de compromiso y distanciamiento, como dice Elía, que tal vez no nos permitió ver algunas de las cuestiones que estaban ocurriendo. Además, como también cuando, de hecho siempre, digamos, este compromiso y distanciamiento en el proceso de construcción de conocimiento, de hecho es una cuestión común cuando estamos imbricados, justamente por estar tan imbricados en los acontecimientos que estudiamos. Ya Ginsburg, por ejemplo, también lo plantea para la historia, como esa lucha que cualquiera en ciencias sociales debe realizar, en esa tentación irracional de confirmar las suposiciones de las que uno parte o de encontrar a cualquier costa aquello que está buscando. Y estas tentaciones se presentan mucho más cuando estamos, por ejemplo, en los procesos de coparticipación o de coinvestigación que hemos desarrollado. Ha sido un núcleo de mucho debate que he tenido conmigo misma, pero ello no implica, digamos, que las ciencias sociales puedan jugar, digamos, y el quehacer antropológico, tanto un papel importante, tanto a nivel de los usos y sobre socialización de los conocimientos generados, como a nivel de la construcción de espacios de solidaridad práctica, como ha planteado Bourgeois, con distintos conjuntos sociales subalternizados. Y en ello se ponen en juego varias cuestiones, como el compromiso en la generación de conocimientos contextualizados que permitan identificar núcleos problemáticos sobre los que actuar, la importancia de difundirlos, socializarlos, discutirlos, hacerlos públicos, y la necesidad de construir modalidades responsables de interacción con los sujetos implicados en las problemáticas que estudiamos. Bueno, estamos realmente entonces en una invitación a construir estos lazos solidarios desde la antropología americana en un momento en que, de hecho, esta ciudad está viviendo, y lamentablemente lo están ustedes vivenciando también, en esta ciudad que termino con las palabras del Fito Páez, ¿no? Que dice: en esta puta ciudad se matan a pobres corazones, se matan a pobres corazones. Y al igual que Fito, creo que podemos decir, se matan a pobres corazones, pero no nos verán arrodillados. Gracias, Elena. Bueno, continuamos con la exposición de Carlos Benavides. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Darle un saludo a las colegas que me acompañan aquí en la mesa y un agradecimiento a todos ustedes y expresar nuestra solidaridad también con la ciudad y el momento en el que está viviendo. Yo estaba leyendo una biografía de Edgardo y vinieron dos ideas a mi cabeza. Una tiene que ver justamente con el papel de los formadores, de los profesores en la vida universitaria. Y yo tengo la sensación que
Esa noción del profesor, del docente dedicado a la vida universitaria, cuya vocación se expresa en cada uno de sus actos, de sus gestos, no solo en el aula, sino en la integralidad de la vida universitaria, es algo que en nuestra época cada vez va como resintiendo. Cada vez esa figura de alguna forma se erosiona en medio de las competencias, en medio de las dinámicas que el mismo mercantilismo neoliberal ha impuesto a las universidades. Y parte de un homenaje justamente a la generación de Edgardo, y que está, no podría hablar, ¿no?, de varias generaciones, pero a esa generación que se comprometió con la docencia de una manera profunda, de una vocación profunda. Parte de esto sería justo, ese homenaje sería también proponernos reconstruirla, reconstruir la vida universitaria en un momento en donde parece que desde diversas perspectivas podemos hablar de una crisis universitaria, de la formación, y dentro de ella también de cierto tipo de crisis de la formación antropológica, ¿no? En donde quizás, al menos en la experiencia colombiana, puede haber más estudiantes ingresando a las carreras que tienen que ver con la antropología. Hoy hay diversas formas de hacerlo, pero puede haber más estudiantes, pero quizás por esa misma pérdida del sentido docente vamos perdiendo mayores capacidades etnográficas, menos espíritus etnográficos, y sin ese espíritu etnográfico es muy difícil, como lo intentaré conversar ahorita, hablar de antropología crítica. Pero también es necesario activar la vida universitaria, defenderla, porque creo que de eso se trata en escenarios como lo que estamos viviendo, porque la vida universitaria, vuelvo y digo, no solo es el aula y la relación ahí directa, sino cada uno, tú lo decías ahora muy bien, son los grupos de estudio, la actividad en las cafeterías, la dinámica misma en los campus, las formas de relación múltiples, y es muy difícil que sin esa integralidad de la vida universitaria podamos vivir el campo también en plenitud. Por lo tanto, creo que hoy parte de ese homenaje a las diversas generaciones de antropólogos y antropólogas. Yo estaba pensando, escuchándote ahora, pues ha pasado un siglo prácticamente desde que Gamio, ¿no?, inició allí en México una forma de ir más allá de tres elementos que son ir de cierto tipo de transdisciplinariedad, ¿no?, con el viaje, con la mirada etnográfica, con la posibilidad de la comprensión de otros, ir más allá del disciplinamiento, y en esa indisciplina irse forjando una manera de pensar situada. Para mí es como el segundo elemento fundamental. Pensar situado no es pensar anecdótico ni ahí chiquito, sino justamente pensar en el lugar en el que vivimos, y a partir de allí poder dibujar el mundo desde esa experiencia que vivimos. Y esa experiencia también implica, por otro lado, la tercera cuestión de una antropología crítica, que es el compromiso con el tiempo que a uno le ha tocado vivir. Y como lo dice este congreso, pues, o con ese llamado que hay en este congreso de cuáles son esas urgencias de los tiempos que nos ha tocado vivir. Ese indisciplinamiento, ese vivir la antropología como un oficio, como una disciplina, como una profesión, pero que alberga al mismo tiempo una gran capacidad de conversación con otros y otras disciplinas y otras profesiones, creo que es parte justamente de un estar buscando continuo, que es a lo que me quisiera referir. Y por otro lado también está la posibilidad de dos elementos que quisiera poner como en discusión. Uno, bueno, imagino que Miriam lo va a hacer con muchísimo más detalle, la vocación crítica de la antropología, y por otro lado lo que yo quisiera denominar la situación crítica de la antropología, en tres sentidos que hacen parte justamente pues de las experiencias mismas nuestras en América Latina, en Sudamérica. Por un lado, la antropología como una situación en permanente aplicación. Es muy difícil que nosotros, nosotras, nos situemos por fuera de una noción aplicada, que nuestro conocimiento no esté directamente relacionado con las urgencias de con quienes trabajamos, con los lugares, con los espacios, con las comunidades, y
Y esa urgencia aplicada tiene que ver también con una forma y una manera de introducir métodos que en general tienen que ver con métodos o dialogantes o cooperantes o en conversación, de construcción de conocimiento a partir de esas conversaciones, a partir de esa mutua construcción epistemológica, si se quiere llamar así, justamente para poder tener una acción sobre el lugar. Por otro lado, una suerte de noceología, ¿no? En términos y metodología en términos de la relación del objetivo y lo subjetivo para poder abordar una relación comprometida y solidaria, si se quiere, con la época y con los lugares en los que vivimos. Esa relación de trascender la dicotomía de lo objetivo y lo subjetivo para valorar metodológicamente el conocimiento nos permite justamente entrar en una relación de solidaridad que implica no solo un compromiso con la producción del conocimiento, sino un compromiso con las causas mismas que permiten que emerja ese conocimiento. Y de allí por eso esa noción emancipadora en términos de la vocación humanista de la antropología crítica en América Latina, justamente que personifican antropólogos como Edgardo en términos de creer en la capacidad humana para que convivamos de mejor manera. Entonces, esa noción, esa capacidad aplicada, esa capacidad metodológica de trascender lo objetivo y lo subjetivo, esa posibilidad de comprometernos con el lugar y esa noción de estar apegados al humanismo en términos de su capacidad emancipadora, pues ha recorrido un largo camino, lo decía desde Gamio, desde Mariátegui, tú hablabas de Arguedas, de Fernando Ortiz, quizás de las antropologías que se desarrollaron aquí mismo, pues a partir de los 50 y los 60, ¿no? En el 61 fue creo que el primer encuentro, ¿no? Que también tuvo elementos muy similares en Colombia, en México, y uno podía ir recorriendo nombres y épocas en ese sentido, ¿no? Bonfil Batalla, Steinhagen, Cardoso, etcétera, etcétera, y fueron generando una suerte de estela. Y hay algo que a mí me parece fundamental también de quienes han recurrido a esa concepción de antropología crítica, que es la posibilidad de ser puente entre tiempos, porque justamente alejándonos de las modas del momento y de las situaciones de fashion mercantil de cierto tipo de teorías o metodologías, quienes han asumido la antropología desde una perspectiva crítica nos han enseñado a conversar entre tiempos, a ir y venir en el tiempo y a mostrar cómo las urgencias de determinadas épocas siguen siendo nuestras urgencias del presente de muchas maneras, obviamente en contextos y con situaciones distintas, pero esas urgencias que devienen una y otra vez es la que de una forma nos obliga a repensarnos también a nosotros mismos como los proyectos del lugar, como los proyectos de región, como los proyectos de nación en el cual estamos inscritos. Y esa posibilidad de puente también en términos del tiempo nos permite ser puente en términos de espacio y en términos de algo que es muy importante entre el tiempo y el espacio, que es algo que para mí la antropología logra hacer con mucho detalle, que es la posibilidad de vivir el espesor de las sociedades, la intensidad de las sociedades en esos espacios y en esos tiempos que se cruzan. Por eso hay una relación hoy que yo veo urgente entre esa experiencia de la antropología crítica de pensar por nosotros mismos, de comprometernos con las urgencias de los pueblos y las comunidades en los tiempos en los que vivimos, de trascender disciplinas, al mismo tiempo es una forma de asumir la crítica a la antropología. Durante los últimos 30 años, quizás 40 años, hemos vivido una fuerte crítica a la antropología, en primer lugar desde el campo epistemológico mismo, ¿no? Desde la concepción misma de qué tipo de conocimiento, qué tipo de saber, cómo se construyen los datos etnográficos, pero también la crítica de la gente con la que trabajamos sobre el papel, ¿no? Si es un papel extractor de conocimiento o si es un papel constructor mutuo de conocimiento, y por otro lado también el lugar de la antropología en el disciplinamiento de las ciencias humanas, cada vez
más convocadas a una suerte de positivismo o a una suerte de renovación de la noción del dato puro y duro como una manera de afirmar el conocimiento, para decirlo de otra manera, en donde las encuestas de opinión, las distintas formas de diagramar secuencias, perspectivas y demás, parece que fueran las que empujan los sentidos comunes de la academia hoy. Entonces esa crítica a la antropología hoy se vuelve urgente de entender y de comprender desde la antropología crítica. ¿En qué sentido? Por lo menos yo veo dos sentidos ahí. Uno, en el seguir apostando a esa capacidad emancipatoria. Nosotros en Colombia estamos viviendo un momento singular. Yo hablaba hace poco tiempo con líderes indígenas amazónicos de una región de Colombia que se llama el Paupés. Y en el relato, en la conversación, salían tres elementos que al menos me interrogan de muchas maneras. El primero era, tenemos un problema gigantesco, que los niños entre los 13 y los 18 años se están suicidando. Y no es un suicidio que ocurre esporádicamente, sino que ya se convierte en una preocupación. Esa generación está en un momento de crisis emocional contundente, me decía él con esas palabras. Pero por otro lado, los referentes, usualmente los referentes que llaman las comunidades indígenas en términos de los referentes de los mayores, del conocimiento de los mayores nuestros son mayores que vienen de los procesos de negociación de la Constitución del 91. Y la manera como se entablaron las relaciones con la Constitución del 91 en determinados espacios, no en todos, pero en determinados espacios generaron una dinámica transaccional, de muchas transacciones, sobre todo transacciones económicas a través de distintas formulaciones de proyectos. Por lo tanto, esa generación está, para decirlo también en la expresión de él, pues contagiada de la institucionalidad y se ha perdido de la dinámica del territorio como tal. Y por otro lado está la generación nuestra, me decía él, que es una generación de profesionales que está entre los 28 y 40 años, que extrañamente estamos preocupados, estamos regresando a nuestro territorio y que no somos los mayores, que no tenemos en los mayores como ese lenguaje poderoso que hubiera podido tener la generación anterior por lo sucedido, pero también estamos alertados por lo que está ocurriendo con nuestra generación menor. Ya hablábamos justamente de esto por la diferencia, ¿qué hacer allí? ¿Qué tipo de interrogante antropológico en términos de antropología crítica hacer allí? Sobre todo para quienes, estoy hablando de la experiencia colombiana, veníamos de entendiendo la antropología crítica y muy cerca a lo que ustedes han dicho, desde una noción de compromiso con las luchas indígenas en sí mismas, con una noción genérica de lo indígena y con la necesidad de esas apuestas genéricas, una fundamental, el derecho a la tierra, el derecho a su territorio, el derecho a sus formas organizativas, el derecho a sus autoridades, el derecho a su autonomía. Pero ya puesta esa discusión en la relación del reconocimiento multicultural de una constitución, que pese a ese reconocimiento multicultural, ¿no? La Constitución colombiana reconoce la existencia de diversas culturas, de diversos pueblos, pero la transacción institucional de ese reconocimiento puede que nosotros lo llamemos, o algunos lo llamamos, multiculturalismo neoliberal, o sea, que redujo ese reconocimiento a una serie de relaciones transaccionales, pragmáticas con los pueblos. Y en esa relación, la noción de lucha como tal se disminuye, no deja de ser la relación en términos de posibilidad de transformación emancipadora y se convierte en una relación de reconocimiento y por lo tanto en una nueva forma de asimilación. Hay una suerte de paradoja, una asimilación institucional desde la diferencia. En medio de las angustias de estas generaciones que buscan seguir defendiendo su territorio, seguir generando perspectivas, hoy por ejemplo con nuevos elementos alrededor de lo que significan las urgencias
de la transición energética y el cambio climático, lo que significa una lucha contra la deforestación y la conservación de ecosistemas estratégicos. O sea, el planteamiento de una lucha en términos de mayorías globales y no solo en términos de la circunscripción político-administrativa nacional, pero que pasa por allí. Y por otro lado, está la situación también de qué significa el compromiso, la perspectiva solidaria o la noción militante en términos de causas de lucha. Y sobre ello hay una relación en términos de qué tipo de trabajos están haciendo nuestros estudiantes hoy en términos investigativos, cuando cada vez más lo investigativo incluso se reduce como fórmula para graduarse. ¿Qué tipo de trabajos investigativos, qué tipo de perspectiva profesional se está construyendo en las universidades y al mismo tiempo qué tipo de trabajo ya laboral están teniendo los antropólogos que salen? Y de allí hablar de ese compromiso, de esa noción, también se vuelve relativo, porque entonces o existe una suerte de activismo generacional, ¿no?, que está apegado a una serie de causas, muchas de ellas muy importantes, animalistas, ambientalistas, feministas y demás, pero que en el momento del asidero con la relación epistemológica, metodológica de la antropología, no encuentran lugar. Y esa suerte como de ruptura, en donde antes, 20, 30 años antes, había un engranaje, es otra situación de interrogación de la antropología crítica con la que nos encontramos con nuestros estudiantes como tal, ¿no? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Y qué tipo de relaciones vamos a constituir a partir de ahí en elementos pragmáticos, vuelvo y digo, investigativos o laborales? Y una tercera tiene que ver con la noción misma de humanismo. Hay una discusión hoy, pues poderosa, muchos de ustedes la sabrán, con la de inteligencia artificial y cómo pone en cuestión la inteligencia artificial, por ejemplo, la noción de persona. ¿Y qué implica allí nuevamente preguntarse desde esa vocación emancipadora humanista? ¿Qué implica justamente en los terrenos urbanos nuestros, en las dinámicas de interrelación, de interactuación más bien global que se tiene hoy, la reivindicación de lo humano en relación a esa situación? Y existen varios elementos, desde el cuestionamiento ya muy de las nociones profundas de la antropología, ¿no?, de la pureza cultural, ¿no?, ir más allá de ella, ¿no?, o sea, ya realmente hacer un parteaguas contundente con la noción decimonónica de rasgos culturales, o sea, para ser negro, para ser indígena, para ser popular, para ser joven, para ser mujer, tienes que caracterizarte de esta manera y tener estos rasgos, pero al mismo tiempo que existe esa posibilidad de ruptura, al mismo tiempo se da a través de estas tecnologías, a través de estas formas de relación que se están generando con estas tecnologías, dinámicas de homogenización poderosísimas. Y ahí hay una pregunta también en términos de la reivindicación del humanismo que a mí me parece muy pertinente hoy, en una perspectiva distinta, en una forma de interrogarnos en el siglo XXI de forma distinta, la capacidad de emancipación humana. Esas cuatro cosas puestas hoy, la antropología aplicada puesta hoy en las preguntas que está sintiendo la gente, viviendo la gente, la posibilidad de cuestionarnos las formas de conocer y trabajar y la posibilidad de mantener una crítica desde un humanismo emancipador, siguen dándole vigencia a la manera como nos hemos interrogado desde la antropología crítica. Pero también nos disponen algo que a mí me parece que está en la paradoja de América Latina hoy. Tú has hablado de la derechización. Nosotros en Colombia estamos viviendo una paradoja distinta, si se quiere, o nosotros siempre estamos como en una situación bastante particular con las experiencias de América Latina en general. Porque justo nosotros no tuvimos esta primera ola que se llamó, ¿no?, de gobiernos
progresista, se le llamó en algún momento, o de izquierda que hubo en la primera década de los 2000. Más bien, nosotros ahí veníamos de una experiencia muy compleja. Nosotros fuimos el primer país, o de los primeros países, muy temprano, en 1991, en tener una constitución garantista. Garantista, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, un país con reconocimiento pluriétnico y multicultural, en fin. Pero esa constitución del 91, que es quizás pionera en abrir ese espacio de Estado Social de Derecho, de darle contundencia a una noción constitucional de Estado Social de Derecho, fue contrarreformada muy rápido, en 1993. Y en 1993 en nuestro país se generaron, extrañamente, pese a esa constitución garantista, una serie de leyes que la contradecían. Una ley de la salud, una ley pensional, una ley laboral, una ley de educación, que contradecía la noción garantista y prácticamente dejaba estos derechos al amparo de la dinámica del mercado. Pero no solo eso, sino que algo que ustedes pueden estar sintiendo hoy, a partir de allí y con una gran profundidad, a partir de 1997, prácticamente el Estado como tal, el funcionamiento del Estado en Colombia pasa a manos de privados. El 92% del presupuesto colombiano, de los derechos, de lo que garantiza las vías, de lo que garantiza la salud, de lo que garantiza la educación, pasa por licitaciones privadas. Es el control total de lo privado, que está amparado en la noción del mercado. Pero con una razón, les voy a contar una entre varias. ¿Quién pone las tarifas de luz en Colombia? Pues una junta que tiene un andamiaje público. Pero ¿quiénes participan ahí? 4 empresas privadas que ponen la fórmula para la tarifa. Dependemos de ellos. Prácticamente la política colombiana está privatizada en ese sentido. Entonces, nosotros, mientras ocurrían aquí otras cosas, nosotros estábamos viviendo la profundización de la privatización y la concentración no del mercado, sino de oligopolio sobre las decisiones públicas y del Estado. Y después, la década siguiente, justo cuando hay un impulso emancipatorio, progresista, nosotros tenemos un gobierno rentista que tiene como principio lo que ellos denominaban la seguridad democrática, o sea, el autoritarismo y la militarización del país. Nosotros venimos de una experiencia muy contundente alrededor de eso, de desplazamientos, de lo que significan barrios enteros controlados por el narcotráfico, formas mafiosas persiguiendo gente. Nosotros esta mañana hablábamos de un libro en el que yo he tenido la posibilidad de ser investigador y escritor, justamente de lo que implicó el impacto para pueblos indígenas de prácticamente una noción de la conquista continua, una década entre 1998 y el 2009, una década en donde nosotros vivimos un proceso de autoritarismo y de militarización de los territorios contundente. Aquí mucho se habla, o en muchas partes por fuera de Colombia se habla de Pablo Escobar, ¿no? Como si esa hubiera sido una marca. Nosotros vivimos una experiencia en Colombia 8 años después del asesinato de Pablo Escobar, muchísimo más cruenta para la mayoría de los territorios que esa figura, digamos, que a veces enaltecen en estas novelas. Entonces nosotros venimos de un proceso de privatización total. El Ministerio de Energía no puede poner un poste de energía, el Ministerio de Transportes no puede poner un puente, está privatizado, y al mismo tiempo de una coerción social poderosísima, de 7 millones de desplazados, ¿no? De víctimas de todas las edades. Y hoy estamos viviendo una situación particular gracias a una suerte de acontecimiento, en donde la antropología para mí ha tenido mucho que ver justamente esta noción de la antropología crítica, porque es entender ese acontecimiento. Y Miriam es quizás una de las exponentes antropológicas más importantes en ese sentido, porque había que interrumpir, porque la antropología son 3 cosas que a mí me parecen muy importantes. Había que interrumpir la violencia política en Colombia. Nosotros llevamos 5 o 6 décadas de violencia política, y la década pasada, a partir de 2012, logramos interrumpir
violencia política. La violencia política, no las otras formas de violencia, la violencia política, y ya hemos iniciado un proceso justamente de negociaciones. En segundo lugar, había que decir un basta ya a este proceso de privatización, a este proceso de mercantilización, incluso mercantilización hasta volver fetichismo de la mercancía al patrimonio y a los pueblos mismos, imagínense. ¿No? Había que, y hay un basta ya que nosotros lo vivimos desde el 2011 hasta el 2021 de movilizaciones contundentes, de una gran explosión social reivindicando derechos nuevamente, y con eso el periodo de corta duración se detiene o se interrumpe también. Y por otro lado, un acontecimiento que permitiera un momento de impulso de la sociedad colombiana, de decir, quizás podamos hacerlo de otra manera. Esas tres cosas, el interrumpir la violencia política de 5 décadas, esa larga duración. Por otro lado, las protestas de una década que le dan otro tono al periodo neoliberal que se inicia en los 90 y lo ponen en jaque. Y este momento singular, estallido le llaman algunos, a mí a veces no me gusta la palabra estallido, donde la sociedad colombiana hay como un impulso, ¿no? De ahí, de momento, de esto lo podemos hacer distinto, ha generado un acontecimiento en Colombia que a mí me parece que es importante porque se vuelve referente nuevamente de posibilidades de recreación, pero esa recreación solo es factible, a mi modo de ver, si asumimos este acontecimiento de manera crítica, no como, oh, ya somos pues ahora el nuevo referente, pero de manera crítica en términos de la posibilidad que nos da la antropología, que es cuestionarnos la capacidad de hacer, el poder como la capacidad de hacer. Eso nosotros lo conocemos muy bien porque hemos estado al lado, aprendiendo de luchas de pueblos y comunidades, la posibilidad de involucrarnos en distintas escalas y en distintos tiempos con las urgencias de los pueblos y las comunidades, y de seguir reivindicando el humanismo, no contrario a la naturaleza, obviamente, no contrario, sino un humanismo provocador, emancipador, un humanismo que sabe también relacionarse con seres humanos, seres espirituales, un humanismo de transformación, de vocación transformadora, que es la base de la antropología crítica en esa larga secuencia de un siglo que hemos caminado y conversado. Gracias. Muchas gracias y les agradezco lo cuidadosos que han sido con los tiempos. Bueno, Miriam Jimeno, la presento, es antropóloga colombiana también, egresada de la Universidad de los Andes, luego doctorada en la Universidad de Brasilia, en Brasil, y es actualmente profesora emérita en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Comienzo por disculparme por llegar tarde. Llegué literalmente corriendo desde Bogotá ahora. Y con mucho gusto vine corriendo para poder participar en esta tarde en este conversatorio, pero también en el Congreso durante esta semana. Lo que yo voy a hacer es usar mi propia experiencia vital para iluminar los dilemas, las atravieses que tuvo la generación de Edgardo y la mía también en su formación y en la práctica de la antropología. Lo que yo les propongo es entonces echar un poquito, unas décadas para atrás, a los años 70, al comienzo de los 70, y de qué manera una serie de preocupaciones desgarraban, y uso la palabra desgarraban, el interés de conocimiento que podíamos tener en ese momento. Por un lado, las antropologías en general en América Latina estaban muy jóvenes, y había un gran interés en expandir el conocimiento de las sociedades amerindias
pero también de las sociedades rurales y también de las urbes en pleno crecimiento demográfico. Pero nos atravesaba, y yo creo que eso es muy común a los antropólogos en América Latina, nos atravesaba una inquietud con las propuestas conceptuales y metodológicas de la antropología metropolitana, en el sentido que la veíamos como una antropología la veíamos como una antropología heredera del imperialismo. Yo recuerdo en mis comienzos como profesora en la Universidad Nacional y en recorrer distintas discusiones en América Latina, donde la pregunta fundamental es: ¿nos sirve la antropología para conocer nuestras propias sociedades o su herencia imperial precisa que la desechemos como concepción y como método? Yo creo que en esa polémica, que muchas veces fue estéril y fue simplificada, de todas maneras fuimos encontrando un camino crítico para la antropología. Y lo fuimos encontrando no simplemente porque pensábamos que la antropología nacía con un sello imperial, sino porque también recibimos toda esta generación que se formó de los 70, estas generaciones ya son varias, de los 70 para acá, recibíamos al menos dos influencias que recorrían toda América Latina. Un pensamiento pionero que se preguntaba por el lugar en nuestras sociedades latinoamericanas de las poblaciones excluidas y en particular de las sociedades amerindias. Y lo hacía de una manera crítica y lo hacía auténticamente preocupada por preguntarse cuál es el sentido en la construcción de democracia de las poblaciones culturalmente diversas. Pero ¿y cuál es también en la construcción de estas naciones como naciones democráticas, cuál es el lugar de las poblaciones excluidas? De manera que desde el comienzo es una antropología que se plantea, que tiene un papel que cumplir en relación con un sector de su propia sociedad. También porque hemos sido herederos de una vocación crítica en la literatura de América Latina. Una literatura que comienza a retratar las condiciones de opresión, las condiciones de exclusión, especialmente en las sociedades rurales. Muchas veces he pensado que fue mi lectura durante el final del bachillerato de un texto, quizá ustedes lo conozcan, que se llama Huasipungo, un texto de un escritor ecuatoriano que habla de un peón y la sintonía afectiva que muchos de nosotros construimos con esos sectores que sufrían el racismo y la opresión en sus sociedades, es la que nos lleva a estudiar antropología. Cuando estábamos entonces ya en el desarrollo de la década del 70, empezamos ansiosamente, ya lo mencionó Elena, a buscar en el marxismo una alternativa para la antropología. Entonces nos preguntábamos, ¿será que tal vez la noción de formaciones sociales será mejor que la de cultura? ¿Será que la noción de modo de producción nos podrá llevar más allá de la dicotomía sociedad-cultura de las antropologías británicas? Y leíamos
autores que intentaban usar esos conceptos de origen marxista, como formaciones sociales, como modo de producción, como Maurice Godelier, como Jean Copin, y como muchos otros. No voy a cansarlos enumerando, pero lo que quiero notar para ustedes, generaciones jóvenes, es que era una búsqueda de unos referentes en que pudieran ir de lo que creíamos que era una antropología que nos ataba en nuestros intereses. He propuesto en varias oportunidades que esa tensión que había entre una herencia científica construida en las metrópolis y nuestras propias preocupaciones en nuestros países, esa tensión entre esas dos cosas buscó un camino en lo que yo he propuesto, que es el investigador ciudadano. ¿Qué quiero decir con eso? Lo he escrito en varias oportunidades. Quiero decir que mi propuesta es que sí hay un sello de estilo en las antropologías latinoamericanas que hace que la relación entre nosotros como antropólogos, como buscadores de conocimientos, construyamos una relación distinta con los sujetos de nuestro estudio. Distinta porque está mediada por una preocupación de nuestra responsabilidad como ciudadanos, de nuestra responsabilidad en la construcción de nuestras naciones como naciones democráticas y con una preocupación por la igualdad social. Creo entonces que esa tensión entre el investigador que quiere conocer un área y el investigador que al mismo tiempo se preocupa por los pueblos indígenas, por los pueblos afro, por los sectores populares en general, esa tensión se expresa en un investigador que no solamente propone un conocimiento, sino que construye una relación de proximidad con esos sujetos de estudio. ¿Cómo se manifiesta esa proximidad? De muchas maneras. En algunos casos, como una, y lo dijo Elena, como una relación militante, como una relación política, pero también puede ser como una relación de acompañamiento de las poblaciones estudiadas. Y yo miro enfrente y veo a Claudia Briones y veo a Rosana Mover y digo, bueno, aquí enfrente tenemos los ejemplos de cómo cada una de nosotras ha buscado una manera de establecer esa relación de proximidad y de compromiso con los sujetos de estudio. Con esto entonces quiero decir que sí creo, Carlos lo mencionó, que hay una vocación crítica de la antropología en América Latina, que la generación nuestra la construyó de una manera particular, a veces como antropología militante, a veces como una antropología de acompañamiento en los procesos sociales de los pueblos estudiados, pero que en todo caso no es a la manera clásica una relación distante y fría con los sujetos de estudio. Mi propuesta entonces para ustedes, y no me voy a extender entonces más, es que se pregunten cuál es ese compromiso crítico, ese investigador ciudadano en las condiciones de hoy en día. Carlos mencionaba que la generación nuestra en Colombia fue la generación de un cambio constitucional, la Constitución de 1991, que le abrió el paso a los derechos de las minorías socioculturales, que por primera vez trató de cambiar los marcadores de la identidad nacional, pretendiendo quitarle el piso a un racismo clarísimo que había en la Constitución que nos precedía y en la cultura en general de la sociedad. Si esa Constitución
llegó a transacciones que hoy en día las nuevas generaciones consideran indeseables, probablemente. Cada generación hace una apuesta, pero es una apuesta dialéctica. Es una apuesta dialéctica donde lo que es derecho ganado hoy puede ser mañana un lastre para avanzar en otros campos. Lo que quiero entonces para dejarles la idea a ustedes es que se interroguen cuál es la apuesta de ustedes como investigadores ciudadanos en el contexto particular de cada una de las sociedades nuestras, que ya no son sociedades cerradas, que ya no puede ser una antropología simplemente naciocéntrica, sino que está atravesada por todas las tensiones mundiales, no solamente con las ideas, sino también con un ambiente opresivo, un ambiente, ¿sí?, de peligro que hoy en día atraviesa y sacude el mundo. ¿Cuál es entonces la apuesta de ustedes? Se lo dejo para que lo piensen. Muchas gracias, Miriam. Bueno, tenemos unos pocos minutos para que se puedan plantear preguntas a las invitadas e invitados o hacer reflexiones, comentarios. Les escuchamos. Hablas desde allí, te acercamos al micrófono. Gracias. Soy Manuel Cuentas, decano del Colegio Nacional de Antropólogos de Perú. Un abrazo para todos ustedes. He escuchado atentamente, creo que tengo un micro y he escuchado atentamente las tres ponencias, las tres reflexiones importantes, pero se me ha quedado grabado las expresiones de Carlos cuando nos propone reconstruir la vida universitaria donde se forma el antropólogo profesionalmente. Estoy de acuerdo, pero que ese proceso de reconstrucción, a mi juicio, desde mi experiencia, creo que tiene que ir más atrás. Una reconstrucción holística, total, partiendo desde nuestros hogares, sin temor a equivocarme, que mi vocación de antropólogo no lo descubrí en la universidad. Lo descubrí en mi hogar, gracias a la formación en valores de mis señores padres, que apenas tenían primaria completa, pero eran sabios, eran seres visionarios, que ya hablaban de equidad de género, donde sus hijos varones y mujeres teníamos la misma responsabilidad y la misma oportunidad. Entonces, creo que tenemos que aventurarnos, reflexionar, tenemos que aventurarnos a proponer estrategias que involucren también a la sociedad en su conjunto, porque la universidad no es una isla, es parte de esa comunidad, es parte de nuestra sociedad. Claro, vemos los efectos de ese trabajo que se viene haciendo, cada vez peor. En mi país, la clase política se ha ocupado y se viene ocupando en desmontar todo lo avanzado en el tema, sobre todo en educación básica, regular y educación superior, donde, por ejemplo, a los estudiantes no se les incentiva a investigar. Si no investigas, no tienes derecho a opinar. Eso me enseñaron. Entonces, se le proporciona, se le facilita el bachillerato solamente una vez terminado los cursos de tu plan de estudio. Cuando en mi época se tenías el grado de bachiller previo, investigación y sustentación de una tesis. Para el título, otra investigación y otra tesis. ¿Por qué? Porque teníamos como antecedente, ¿no?, haber llevado cursos
Superintendencia de Educación Superior, SUNEDU, a que nos comprometamos, a que integremos más en el proceso de formación, no solamente de antropólogos, sino de todas las profesiones. Porque los planes de estudio, las currículas educativas son decididos por autoridades que no son de la especialidad. ¿Qué podemos esperar? ¿No? ¿Qué podemos esperar? Entonces, yo quiero dejar esas reflexiones. Estaremos no de acuerdo con lo que acabo de decir, pero considero que, sin temor a equivocar, ese proceso, ese reto que nos propone Carlos, tiene que partir desde nuestros hogares. Desde nuestros hogares. El ser solidario hoy en día, el ser empático con los que no tienen el poder, con los que no tienen la oportunidad de ser algo en la vida, no lo he descubierto en la universidad, lo descubrí en mi hogar cuando tenía 6, 7, mucho antes. Gracias. Gracias. No sé, Carlos, si quieres hacer otra reflexión. Bueno. ¿Otra intervención? Si podés hablar fuerte o te acercas al micrófono. Eu sou brasileiro, vou falar em português, tudo bem? Tudo bem? Português? Português brasileiro. Buenas tardes a todos, todas, todas. O documentário que gostaria de fazer é que a inteligência pode ser artificial, pero não neutra. Né? Ela responde a interesses, porque há seres humanos que alimentaram essa inteligência que a gente chama de artificial. Né? E concordo plenamente com a ideia do humanismo. Né? A gente tem que recuperar um humanismo não antropocêntrico, né? Não um humanismo europeu, né? E principalmente diante do que foi dito pelo general do exército de Israel, que quando fecha a faixa de Gaza, diz assim: é assim que tratamos animais humanos. Se a gente, porque há nesse momento na antropologia o pensamento que essa dicotomia natureza e cultura, ela não se aplica em todos os pueblos, todos lá, nação, mas todas elas têm uma noção de humano, porque a maioria da autonominação, né, que os povos se dão, se traduz como os verdadeiros seres humanos. Os Machacali são os Tirrum, significa os verdadeiros seres humanos. Os Avacanoeiros, os humanos canoeiros. Né? Obviamente que eles também compreendem que a natureza, os seres daquilo que a gente pensa como natureza, são ex-humanos. Né? Eles não descendem, né? São de condições. Mas há uma diferença que tem que ser pensada. Né? Eu acho que essa ideia da diferença é que vai dar o elemento para a ideia da crítica, né? da antropologia crítica. Né? Como que a gente pensa as diferenças. Porque até hoje a humanidade em geral, a humanidade que tem um poder, ela acha que a diferença é sempre aberrante. Até hoje a diferença é pensada como uma coisa muito aberrante, né? Não deveria ser assim. Então eu penso assim que a ideia da crítica é fundamental, principalmente trazendo a dialética de volta, né? E eu até me arrisco a dizer aqui que a gente tem que repensar, né, o marxismo mesmo, né, algumas categorias do pensamento de Marx, principalmente a ideia, o conceito de trabalho, que é essa mediação do corpo humano, esse encontro do corpo humano entre natureza e cultura, biológico,
esse processo. Acho que esse é o processo da compreensão, e foi que eu também consegui captar e compreender da mesa, né? Essa necessidade da gente reouvir, repensar, buscar elementos de reflexão, principalmente aqui na América Latina, né? O Brasil é um país da América Latina, mas não é latino no sentido, não falo espanhol, né? Não falo, então a gente tem essa dificuldade de comunicação aí. Mas é isso que eu compreendo, que a questão do pensamento crítico, ela tem que ser essa releitura, esse humanismo que a gente tem que recriar dentro das próprias diferenças, né? Porque, como já diria o Tim Gold, né? Se a gente for pensar numa natureza humana, a natureza humana seria a capacidade de produzir diferenças, modos diferentes de ser humano. É um comentário para a mesa, tá bom? Obrigado. Muchísimas gracias. Lamento que yo por lo menos se perdieron algunas cositas, pero en lo general creo que se comprendió. ¿Alguna otra intervención? Es la hora. Sí. ¿Se puede? Bueno, muchas gracias por la mesa. Me parece súper interesante y súper importante también hacer esta reflexión desde la práctica de la disciplina antropológica para pensarla hoy, ¿no? Y quería hacer una pregunta muy específica a la profesora Miriam. Quizás es demasiado específica, más que un comentario, es una pregunta muy específica sobre por qué elige esta categoría de investigador ciudadano, por qué es la idea de los ciudadanos la que, para pensar esta práctica más comprometida, más afectiva quizá, quizá es una cuestión conceptual, pero siento que los ciudadanos hoy en día está totalmente alejado de una práctica política inserta, ¿no? Como al ciudadano hoy en día yo lo veo totalmente salido de la práctica política. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión y por qué decide usar esta categoría. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas. Muy brevemente, la reconstrucción de la vida universitaria es la defensa de la base republicana, a mi modo de ver, una base republicana, si se quiere, plebeya en términos de que todos tenemos derecho a educarnos y a educarnos de manera contextual y a educarnos y generar un ambiente de bienestar en términos de la capacidad de la acción del conocimiento, No es un problema moral en ese sentido. Yo comparto mucho, obviamente, o más bien respeto mucho, ¿no?, las decisiones familiares y demás, pero lo que nosotros nos peleamos en una noción republicana es el derecho a la educación en términos de la integralidad formativa, y ese lugar es uno de esos lugares, es la vida universitaria, que no necesariamente se circunscribe a la institucionalidad universitaria, sino a la vida en comunidad, a la formación académica integral, y hoy se ha reducido a la noción de institucionalidad, quería ir muy rápidamente. Por otro lado, esta noción de el poder, yo creo que la antropología crítica tiene que ver con una pregunta profunda sobre el poder, o sea, sobre la capacidad de hacer cosas y generar a partir de ahí efectos en el mundo, en esa noción muy pragmática del poder, ¿no? Y porque si la despejamos de ahí, simplemente lo que podemos hacer, y esa es como su singularidad también en estas antropologías del sur, la disputa por el poder de aquellos que no tienen poder y que no lo han tenido, ¿no? Y no solo se trata entonces de una noción de derechos o de constituir sujetos de derechos, sino sujetos de poder. Y yo creo que eso es parte justamente de la experiencia latinoamericana.
para ser sujetos de poder, obviamente necesitamos ser sujetos de derecho de reconocimiento, pero no pasa solo por esa noción, porque muchas veces esa noción de derechos nos limita en términos de las capacidades emancipadoras, o para decirlo de una manera como Edgardo lo hubiera querido escuchar, de las contradicciones sociales, ¿no? La contradicción capital-naturaleza, la contradicción capital-trabajo. Si solo reivindicamos la noción de derechos, nos podemos quedar circunscritos al margen de una institucionalidad que tiene estos ires y venires. En cambio, si se constituyen sujetos de poder desde una perspectiva, o se acompaña, como le dice Miriam, o se solidariza, como yo prefería decirla, en términos, ¿qué es solidaridad? La solidaridad es muy importante porque hay una expresión en la lucha indígena del suroccidente colombiano que dice: esto no solo es para ustedes, esto no solo es para nosotros, sino para ustedes también. La solidaridad es que nos implica, porque parte como de esta suerte, como de exotización de lo indígena, de lo negro, de lo comunitario, de lo popular, también partió de la antropología, a veces, cuando perdía la perspectiva crítica, cuando lo ponía por allá, ¿no? Los indígenas son, pues, chéveres, bonitos, ahí estamos con ellos, o pobrecitos, o cualquier situación de esas, o son víctimas, siempre una afectación alrededor de su noción de sujeto. Pero la noción de solidaridad nos obliga a contagiarnos, a ser parte de. Y esa noción de contagio es poderosa en la antropología crítica, ¿no? Porque somos parte estamos contagiados, somos impuros todos y todas de alguna manera, y no estamos buscando la especificidad, lo transparente, lo prístino, no, lo singular, sino allí donde el contagio es fundamental. Entonces, esto no solo es para nosotros, sino para ustedes también. Es si los pueblos indígenas y los afros y las dinámicas populares, etcétera, etcétera, si las subalternidades en sus diversas maneras, pero también las otras dinámicas, porque a veces solo pareciera que estuviéramos en un lado, constituyen mayores capacidades en términos de valores, de relación humana, pues ganamos como sociedad. Y ese término de solidaridad me parece muy importante, relacionado con la noción de poder, con la noción de emancipación, en un sentido amplio de la palabra, y de ganar justamente capacidad de radicalizar la sociedad, en un sentido que en alguna conversación de Claudia con Segato yo les escuchaba en términos de justamente la radicalización no tiene que ver con una suerte como de toalla de polarización, sino la radicalización tiene que ver con darle la vuelta a las formas como construimos alteridades y cómo se constituyen las alteridades en estados-nación como en los nuestros, ¿no? Que muchas veces las invisibilizan, que otras veces incluso las endulzan, como los procesos de patrimonialización, pero detrás de esas patrimonializaciones realmente lo que están es vendiéndolas, mercantilizándolas. Esta noción de la antropología crítica de poner en duda, en cuestión, las formas de poder que están detrás, incluso de las valoraciones y los reconocimientos, a mí me parece que es muy importante. Gracias. Gracias, Carlos. La pregunta de por qué propongo, ahí se escucha, sí. ¿Por qué propongo la categoría de investigador ciudadano? Voy a responderla con dos ejemplos distintos, de momentos distintos. En el uno, un grupo de antropólogos, no recuerdo ahorita exactamente si fueron 8 o 9, se encuentran al inicio de los años 70 en una isla del Caribe que se llama Barbados. Todos ellos, como Roberto Cardoso de Oliveira, como Víctor Daniel Bonilla, como Stefano Varese, como Guillermo Monfil, eran investigadores de la antropología en sus distintos países. Pero, ¿a qué van a Barbados? No van a Barbados a hablar de sus investigaciones, van a Barbados a hacer una declaración denunciando las condiciones de las sociedades indígenas en América Latina y la necesidad de trabajar en revertir esa situación. Barbados es un punto de partida
para un movimiento muy amplio, con una amplísima participación de antropólogos, de sociólogos, de abogados, de religiosos, que lucharon en cada uno de sus países para cambiar ese lugar de las sociedades indígenas y que produjo efectivamente reformas constitucionales 20, 25 años después. A diferencia de Carlos, creo que es un avance importantísimo en que los derechos, en el reconocimiento de los derechos concretos al territorio, a la lengua, al gobierno propio, a la educación propia, que probablemente con el tiempo se han ido perdiendo. Pero pongo ese ejemplo para mostrar esa condición dual, si se quiere, de los antropólogos, donde van más allá de ser conocedores de una sociedad para interrogarse como ciudadanos en el lugar de los pueblos que estudian. ¿Qué es un ciudadano? Alguien que participa en la sociedad política de manera activa. Puede haber ciudadanos apáticos, por supuesto, pero lo que yo digo es justamente la práctica, no la idea. La práctica de la antropología en América Latina ha mostrado que son investigadores, pero también son partícipes de la co-ciudadanía con los sujetos de estudio. Cuando grupos de mujeres en Colombia, no solamente antropólogos, sino también de muchas disciplinas, trabajan por cambiar la ley en relación con con los crímenes de mujeres a manos de sus parejas y logran crear una ley contra el feminicidio, lo que hacen es un ejercicio de ciudadanía, no simplemente un ejercicio de conocimiento antropológico. Creo que con eso explico mejor por qué vengo proponiendo, llevo años insistiendo en que un sello particular de nuestras antropologías es ese investigador que conoce, pero que también se involucra. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, gracias a los tres, y bueno, muchísimas gracias al público también. Se nos ha ido el tiempo, pero bueno, esto recién empieza. Seguramente en el transcurso de esta semana seguiremos teniendo oportunidades para continuar intercambiando sobre los temas que salieron hoy en esta primera mesa ALA. Bueno, nos seguimos viendo. Gracias. 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 Gracias por